Un detective cansado, indeciso sobre qué hacer con su vida. Si volver a su casa y fingir normalidad o seguir persiguiendo sombras. Recibe un llamado de una institución psiquiátrica perdida en medio de la nada. No pide ayuda, no suplica redención. Quiere que sea testigo de una confesión escrita hace años por un interno moribundo. Una historia que promete horror, culpa y revelaciones. Y termina siendo un rompecabezas que nadie, ni los personajes, ni el guión, ni el director, parece entender del todo. Quédate hasta el final de este análisis porque la escena clave de esta película revela, sin quererlo, la verdadera intención de esta premisa. No asustarte, sino demostrar hasta dónde puede llegar una historia cuando nadie sabe realmente qué está contando. Así, con esta premisa plagada de flashback, un demonio sin nombre ni propósito, un poseso con etiqueta, use y recicle, y un policía que claramente preferiría estar en cualquier otro lugar, pero la narrativa lo retiene contra su voluntad. ¡Ponele! El pelado investiga, les presento Impuratus. Impuratus, o La confesión del diablo, dirigida por Mike Jurinko del año 2022, se presenta como terror sobrenatural intenso y termina siendo un collage confuso de clichés reciclados. Daniel Glassman, veterano de la guerra civil, atrapado entre la vida y la muerte, internado en un hospital psiquiátrico, mientras todos a su alrededor sufren por su mera presencia, y una confesión escrita que solo debe ser leída frente al detective Clayton Douglas, que recién se ha retirado de la fuerza. La película intenta fusionar los clichés más gastados de El Exorcista: muebles y camas que se mueven solos, puertas golpeando brutalmente, objetos volando por los aires, levitaciones inexplicables, con la narrativa de flashback al estilo de La Isla Siniestra de Martin Scorsese. Todo esto como si el guión dijera: tomemos lo más icónico del terror y hagamos un revoltijo para generar miedo extremo. Impuratus, a pesar de su nombre solemne en latín, no genera tensión ni miedo, solo confusión. Todo se mueve entre culpa, misterio y secretos mal manejados, dejando la sensación de que nadie supo qué hacer con la historia que tenían en las manos. Daniel Glassman es el soldado atrapado entre la vida, la muerte y un demonio que nadie sabe para qué está allí. Su conflicto de culpa y redención aparece y desaparece como un fantasma indeciso. Su arco narrativo es como un ascensor descompuesto. Sube, baja, pero nunca llega a ningún lado. Lo querés entender, pero la película nunca te da pistas claras. Clayton Douglas, el detective retirado con un dilema moral sobre su familia y su pasado, que debería conmover o generar tensión. ¡Spoiler! ¡No genera nada, mago! Se pierde entre gruñidos, toses, flashback y explicaciones confusas, como un hombre que lleva años intentando cerrar un caso y se encuentra con un guión que no sabe ni a dónde va. La hermana Rose, enfermera, y toma nota de esta, mago, exorcista, y además observadora perpetua del desastre. Se supone que debería preocuparnos, pero su miedo irracional y su rol indefinido la convierten en un accesorio emocional que ni ella misma entiende. El doctor Eisenherr quiere cerrar el problema Daniel,
porque su prestigio está en juego, usando al detective como intermediario, mientras la película intenta disfrazar su negligencia de tensión dramática. Si llegaste hasta este momento icónico del análisis, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones, dale un me gusta a este video y déjame tu opinión en el cajón de los comentarios. Y ahora nos metemos en los agujeros de guión. Vamos con el primero, mago. La confesión mecanografiada. Y ya surge una pregunta. Toma nota, mago. Y vos tranquilo, Soltán. ¿Por qué diablos Daniel le dicta a la enfermera Betty Ackerman un texto con frases, palabras y oraciones largas, mezclando sílabas y ocultando nombres en letras en mayúscula? Nadie lo sabe. Y eso incluye el guión. Cada palabra parece un acertijo sin premio. Todos se la toman en serio. Bueno, menos el detective. La entidad aparece, desaparece, salta de cuerpo en cuerpo y, según parece, enferma a quienes están un tiempo expuestos en su presencia. Nadie pregunta cómo ni por qué, simplemente pasa. Daniel parece ser su mascota favorita, el recipiente que contiene todo su poder, o quizás solo un estorbo torturado eternamente. Nadie lo entiende. En un momento donde el guión dice que esta escena va a generar intriga y desata el nudo narrativo, el poseído decide hacer un viaje al pasado de Clayton y recordarle la muerte de su hijo lisiado. La película sugiere que el detective lo asesinó, aunque él insiste en que fue un accidente. Claridad narrativa, cero. Y nos deja otra pregunta, mago. Toma nota, que nunca tendrá respuesta. ¿Fue realmente culpa de Clayton o solo manipulación de la entidad dentro de Daniel? Nadie lo sabe y nadie se molesta en explicarlo. El origen del demonio. Aquí nadie nos explica nada. La madre de Elsie, la mujer que cuidó a Daniel junto a su esposo Gabe, entra al bosque y supuestamente algo la posee. ¿Para qué? ¿Por qué? Todo queda flotando en el aire. La película sugiere misterio y terror, pero no entrega nada concreto. Es como prometer una fiesta y servir aire con condimento de confusión. El suicidio final. Clayton, luego de dispararle 2 veces a Daniel, queda obviamente poseso por la entidad. Como si nada, hace el trayecto a su casa caminando en lugar de ir en auto, llega a la habitación de su hija y se suicida. Y aquí llega otra pregunta que tampoco tendrá respuesta. Seguí tomando nota, mago, debe tener una Biblia este hombre ya. ¿Por qué el espíritu que normalmente toma el cuerpo del recipiente al morir no entra en la niña? ¡Oh, sorpresa! Bueno, Soltan, ponle un poco de onda. ¿A dónde vuelve? Con Daniel. Nadie pregunta cómo ni por qué. Nada lo explica. Nadie se molesta en cerrar el círculo. Todo queda flotando como la película misma. Un collage de decisiones sin sentido y de sustos que no asustan. ¿Y qué mensaje nos deja Impuratus? Confusión, incoherencia, frustración y un profundo arrepentimiento por haber invertido tiempo en verla. Si la película pudiera hablar, nos gritaría: ¡no teníamos ni idea de hacer con esta historia! Cada flashback, cada grito y cada escena sin sentido parece un recordatorio de los 10 años que el director tardó en convertir este desastre en una película. Y como toque final de crueldad, nos hace sentir culpables por perder 2 horas de nuestra vida que jamás vamos a recuperar. La película termina y uno se queda con la misma sensación que al despertar de una pesadilla, mago, pero sin sentido. Intentó ser terror psicológico y terminó en un caos sobrenatural, confuso, tedioso y sin ritmo. Mi
Calificación para Impuratus. Están sentados, ¿no? Es un 1 pelado investiga. Y como lo prometido es deuda, como lo dije al principio de este análisis, vamos a la escena clave de Impuratus. Regresamos a la institución psiquiátrica. Daniel, ya sin el maquillaje demoníaco, yace herido en el suelo. Contra toda lógica, sigue con vida después de recibir 2 disparos. Una sombra cubre su cuerpo mientras él murmura que el detective le ha vencido, o sea, a la entidad, aunque también asegura que él, Daniel, siempre ganará, una y otra vez. La premisa sugiere, o al menos eso parece, que Daniel se sacrifica al mantener al demonio dentro de sí para evitar que dañe a otros. Pero también podría interpretarse lo contrario, que la entidad actúa según su propia voluntad y que su único objetivo es hacer sufrir a Daniel. El guión nunca lo aclara y esa ambigüedad no parece deliberada, sino producto de una falta de definición. En otra escena igual de desconcertante, la hermana Rose, a quien todos creíamos muerta tras la explosión sobrenatural causada por la entidad en el cuerpo de Daniel, pone la escena, mago. Me confundieron con un pedazo de carne. Reaparece con vida. Está allí, en el suelo, lo observa y le dice: «Está bien, Daniel, déjalo ir». Mientras tanto, el poseído, con la mirada enrojecida y en primer plano, cierra los ojos. Fin. Un cierre que en realidad no cierra nada. Esta secuencia resume perfectamente Impuratus, una película incoherente, plagada de agujeros de guión desde el inicio hasta el final. Da la impresión de que el papel a Tom Sizemore como el detective Clayton Douglas le fue otorgado más por compasión que por una verdadera apuesta narrativa. El resultado es un film desarticulado, incapaz de sostener su propia lógica dramática. En definitiva, Impuratus es una, placa mago, basura cinematográfica. Te dejo acá estos análisis que realicé y que se relacionan con la narrativa de esta película.